Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre los despojos al amparo de un título de propiedad. ¿Cómo un título de propiedad en un despojo? Pues sí amigos, lamentablemente es un tema muy recurrente en México y tiene que ver sobre todo en las comunidades agrarias. En alguna ocasión nos llegó un cliente que nos decía que le había llegado una demanda civil reivindicatoria en el que le reclamaban que se saliera de su casa porque había un dueño que había presentado un título de propiedad. Eh, Nosotros obviamente tuvimos que llevar el proceso civil en su momento, analizamos el documento que estaba presentando esta persona, pudimos constatar que el documento era original, era un título de propiedad expedido por la Presidencia de la República que había firmado el presidente en ese momento. Ese título había surgido como producto de una Asamblea General de Ejidatarios en la que habían regularizado ciertas tierras de un ejido y como producto de esa regularización de esas tierras, pues bueno, se expidió ese título de propiedad en favor de esta persona que los estaba demandando. ¿Cuál es el problema? Bueno, que para llegar a este tema de la titulación, la ley es muy clara. Para expedir estos títulos y regularizar las tierras, se requiere primero ser avecindado, tener una constancia de posesión y pues bueno, que se pase por las formalidades esenciales del procedimiento agrario. Y todo eso tenía este título, nada más que había un problema, que los hechos sobre los que eh, dieron origen a que se le aprobara a esta persona la titulación de un cierto solar, pues bueno, eran falsos. Y eran falsos porque esa persona nunca había vivido en la comunidad agraria, no era vecindado, no era poseedor del inmueble, entonces no sabemos cómo es. Bueno, obviamente sí sabemos, tiene que ver con la corrupción, pero eh, a ciencia cierta no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que de alguna forma en la Asamblea General de Ejidatarios lo declararon poseedor, lo declararon avecindado, le confirieron los requisitos mínimos para convertirse en titular de ese predio. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, al contestar la demanda, nosotros manifestamos que el procedimiento no era civil, sino agrario, y nosotros demandamos lo que comúnmente se conoce como una contrademanda, que no es una contrademanda, este, ya lo hemos tocado hasta el cansancio, es una reconvención, pero bueno, la gente le llama contrademanda. Entonces, reconvenimos de esta persona la nulidad del título de propiedad que estaba presentando y demandamos que se nos reconociera o que se le reconociera a nuestro cliente la calidad de vecindado, poseedor y que se le titulara en su favor ese predio. Llevó muchísimo tiempo este juicio, muchísimo tiempo en primera, no tanto por la vía civil, porque en la vía civil nosotros argumentamos al surgir del procedimiento agrario y nosotros demandar la nulidad del título, ese procedimiento automáticamente ya no es civil, tiene que ser agrario. Entonces, al trasladarse a la vía agraria, pues bueno, los tiempos en la materia agraria son muy lentos. Entonces, vamos, te ponen audiencias cada 6 meses, entonces, y eso si bien te va. Y sin contar con que en lo que se envían oficios, en lo que te contestan, o que si el tribunal o el Registro Agrario Nacional no contesta en tiempo, pues bueno, son tiempos muertos que lamentablemente pues nosotros no podemos eh, acortarlos. Pero al final de cuentas nosotros presentamos testigos, presentamos documentos, presentamos todos los elementos para convencer al magistrado del Tribunal Unitario Agrario que nuestro cliente había sido poseedor desde muchísimo tiempo antes, que contaba con los requisitos mínimos, que era vecindado, que era poseedor, su credencial de elector tan solo tenía ya muchísimo tiempo, muchísimos años de expedición y concordaba con la historia que estábamos contando. A diferencia del señor que estaba demandando, pues él lo único que tenía era el título de propiedad y nada más. Sí, a lo mejor tenía las constancias de posesión, de avecindamiento,
pero esas constancias estaban sostenidas sobre falsedades. Entonces, cuando nosotros le solicitamos la copia de su INE y además solicitamos oficios al Instituto Nacional Electoral, pues bueno, demostramos claramente que ese señor jamás había vivido en la comunidad, que no había sido, ni siquiera tenía familiares ahí. Entonces, al final de cuentas, logramos la anulación de ese título de propiedad y logramos que se diera certeza sobre la propiedad de nuestro cliente, que al final de cuentas logró la obtención de su título de propiedad y el día de hoy está muy tranquilo con su propiedad. Si tienes alguna duda sobre algún tema agrario, no dudes en consultártenos y vamos a darte la mejor de las asesorías.